madre de 2 hijos adultos, bueno, esposa de pastor, pero sobre todo una sierva de Dios que ama al Señor, que sirve al Señor con pasión, como la he visto, ¿verdad? Y bueno, bienvenida Marelvi, de verdad es un gusto tenerte aquí con nosotras. Y también quiero presentar a Alma, nuestra siguiente panelista. Alma, varias de ustedes ya la conocen. Ella es salvadoreña, tengo ya más de 30 años de conocer a Alma ya, y de verdad ha No, sido es salvadoreña y no le haces así, ¿verdad? ¿verdad? Es Qué salvadoreña, bárbara. ¿verdad? La salvadoreña, casada con otro salvadoreño. Ellos, bueno, graduados, su esposo maestro de Ceteca también. Alma ha servido en el pastorado junto con su esposo en el Ministerio de Enseñanza. También ha apoyado ahí siempre a Gerardo Alfaro, ¿verdad? Su esposo, tanto en El Salvador como aquí en Guatemala, también allá en Estados Unidos, donde actualmente viven y sirven, ¿verdad? En diferentes seminarios han trabajado, han servido en diferentes iglesias hispanas allá. Y actualmente, pues, Alma está dirigiendo ahí, fundó un ministerio y dirige un ministerio Corazones de Mujer, que algunas de ustedes ya conocen. Y bueno, es un gusto, Alma, también tenerte por acá. De verdad, gracias por aceptar esta invitación a tener una plática, porque eso es lo que vamos a tener hoy, una plática con preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a iniciar este panel. Para empezar, el tema es ser mamá en la actualidad. Y es un tema que es muy controversial porque hay muchos puntos de vista, pero hoy nos vamos a enfocar a lo que nosotras como mujeres cristianas, hijas de Dios, queremos tener una perspectiva correcta de lo que Dios nos dice, de lo que es ser mamá. Hoy en la mañana me levanté con una noticia, leí, ¿verdad? Mis noticias y se las compartí aquí a las panelistas por el chat, donde una noticia de una mujer brasileña decía, se arrepiente de ser mamá y no quiere a su hija, ¿verdad? Se arrepentía de tener una hija. Y empecé a leer la noticia y dije, esto es algo impresionante para nosotras, pero en el mundo actual, eso ya se está volviendo muy común. Muchas mujeres que no quieren ser mamás porque les da miedo, porque tienen frustración quizás o les da temor de dejar su comodidad porque ser mamá es un reto. Y más ahora, ¿verdad? En la actualidad que estamos viviendo. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta. Sé que todas nos están escuchando y pueden ir apuntando la pregunta que ustedes tengan, por favor, por el chat, como les mencioné. Si en el transcurso del tiempo, queridas participantes, amigas, tienen una pregunta, escríbala. Al final se puede hacer. Pero quiero empezar con esta pregunta y esta pregunta va para ti, Marelvi. Mira, a manera de introducción, ¿cuáles crees tú que son los retos que las mamás enfrentamos hoy? Te dejo el tiempo, Marelvi, en unos pocos minutos. Gracias, Susi. Y nada más de entrada, déjenme decirles que es un privilegio estar con ustedes, hermanas del Grupo Esther. Qué bendición poder compartir con ustedes esta noche. Y efectivamente, Susi, son muchos los retos que las mamás enfrentamos el día de hoy. Yo creo que el reto mayor como cristianas, como hijas de Dios, es el ser unas mamás bíblicas en medio de un mundo cambiante, porque este mundo está cambiando todo el tiempo, no se detiene. Así como el tiempo no se detiene, pues los cambios que hoy estamos viviendo tampoco se detienen. Y miren, para muestra un botón, por ejemplo, tecnológicamente todo cambia. El teléfono celular que estaba de moda, fabuloso, que salió hace un mes, ya hoy quedó obsoleto. Entonces, la gente hace filas para comprar el nuevo iPhone que cuesta $1,500 y hasta se quedan la noche anterior en los supermercados donde los van a vender
en el Best Buy o donde sea, para lograr comprar y tener lo nuevo en tecnología. Todo cambia, todo va revolviéndose y cambiando y modificándose. Pero ¿saben una cosa? Ser mamás bíblicas en medio de un mundo cambiante es lo más importante. ¿Y por qué lo insisto? ¿Por qué lo reitero? Bueno, porque la palabra de Dios trasciende tiempos y trasciende culturas. No cambia, es eterna, es perenne. Entonces, en medio de un mundo cambiante donde el lenguaje se va modificando, donde las dinámicas sociales se cambian, se trastornan, donde incluso la relación, ¿verdad?, entre madre e hijos se trastoca, se cambia, se modifica. En la forma en que el hijo le habla a la madre no es la misma hoy que la que hace 50 años, cuando yo era una niña, se llevaba a cabo. Es diferente. Entonces, el reto mayor que yo considero que las madres de hoy estamos viviendo es precisamente vivir bajo el modelo cristiano, bíblico, cristocéntrico. Es decir, un modelo cuyos principios no cambian, sus valores no cambian, las directrices como mamá no cambian, el patrón divino es perenne, es permanente, es eterno y además funciona y funciona bien. Ha funcionado a través de los años desde que el ser humano fue creado y que desde a Dios se le ocurrió la fabulosa idea de crear la familia, de crear a una mamá, a un papá, o a un papá, a una mamá, y de allí los hijos. Y por cierto, ese modelo, ¿verdad? Divino, eterno, que corresponde a un hombre con una mujer, y ambos tienen hijos. Ese es el modelo que Dios quiere tener, y ese es el reto que tú y yo, mujeres, necesitamos seguir. El reto de, aún en una sociedad que va con tanta diversidad en sus filosofías, en sus formas, en sus expresiones, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el modelo creado en el corazón de Dios. Un modelo donde el hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea, los hijos son la bendición que Dios ha traído al hogar. Entonces, creo yo que ese es uno de los retos mayores que hoy, Susi. Ser mamá bíblica, ¿verdad? Ser mamá bíblica, exacto. Gracias, Marely, por recordarnos esto de entrada, porque como tú dices, un mundo cambiante, pero debemos permanecer como mamás bíblicas para poder trascender el tiempo y las culturas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios permanece para siempre y nosotros nos debemos apegar a los principios divinos para permanecer firmes, ¿verdad? En lo que Él nos ha mostrado. Ese es el gran reto que tenemos como mamás, ¿verdad? Gracias, Marely. Y seguimos con una pregunta más, y esta va para Alma. Alma, en medio de todo esto que estamos viviendo, y como decía Marely, el gran reto que tenemos de ser mamás bíblicas, ¿verdad? Danos un consejo práctico para ayudar a nuestros hijos, hablando de los cambios que ahora estamos viviendo, como decía Marely. ¿Podrías decirnos un consejo práctico para ayudar a nuestros hijos en la realidad virtual que ellos viven actualmente? Esta realidad virtual que se está dando en el mundo y en los jóvenes, niños y aún nosotras como mamás, ¿qué consejos prácticos nos podrías dar en unos cuantos minutos, por favor? Bueno, primero que me siento muy contenta de estar entre ustedes. Ya era tiempo de volver a verlas a muchas y qué bendición verlas. Gracias por la invitación. Pues para mí un consejo práctico sería que debemos de poner límites. Ahora, yo sé que quizás el grupo tiene mamás de diferentes edades, ¿verdad? Algunas han de tener chiquitos, otras preadolescentes. Estamos en diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, pero yo creo que los límites siempre son buenos en cualquier etapa de los hijos mientras ellos están bajo nuestra autoridad, bajo nuestro techo.
Entonces hay que ponerles límites, ¿verdad? No hay que dejarlos con toda la libertad del mundo para que ellos hagan lo que quieran con los teléfonos, con las computadoras, con los iPads. O sea, es triste ver a mamás que para que el niño esté tranquilo, callado y no me esté molestando, yo le voy a dar el iPad, la tablet, ¿verdad? Porque ahí se entretuvo y ahí está tranquilo. Entonces, y el asunto es que tenemos que aprender nosotros, o sea, nosotras somos la autoridad de la casa. Entonces yo voy a poner los límites para cuando tú vas a usar esto o cuando tú vas a ver televisión, etcétera. Pero para mí lo primero es, ok, ¿cómo yo le voy a dar a un niño de 3, 4 años un teléfono celular? Eso es, perdonen, y si alguna de ustedes lo está haciendo, eso es lo más ridículo que yo podría hacer, porque él no tiene la capacidad para manejar una cosa así. Pero es que es increíble que hoy lo que yo veo es que los niños ya nacieron hasta con ese chip, ustedes. Lo puedo yo ver en mis nietos. Ellos manejan estas cosas con una facilidad. ¿Y por qué? Porque ya el chiquito que va a kinder, en la escuela tiene que estar frente a una computadora aprendiendo, ¿verdad? Y así es, ha cambiado el mundo, como ya dijimos. Entonces, pero el punto es, hay ciertas cosas que son para la educación, pero otras son para qué, para que esté jugando, para que vea cosas que no debe. Entonces, ahí es donde yo me voy a meter. Yo le voy a establecer límites a mis hijos en cuanto al uso de un celular, de una tablet, de la televisión misma, de todas estas cosas que entran en sus mentes y no les permiten, mis hermanas, desarrollarse como ellos deben. El niño está para aprender lo que está a su alrededor, para aprender a tocar, para aprender a oler, para aprender a sentir las cosas. Y en una computadora, en un celular, solo está viendo imágenes, viendo colores, cosas que incluso hay estudios que dicen que están dañando el cerebro de los niños, están dañándole sus dedos, sus articulaciones, porque tan pequeños que empiezan. Yo digo que para nosotros, las que ya estamos en estas alturas, pues que nos duelan los dedos por estar tocando, pues es otra cosa, pero a un niño es tremendo, ¿ver? Y nos da risa, pero eso es lo que está pasando. El mundo Ok, actual nos ha orillado. entonces, hablando de límites, Alma, podríamos decir que no es solamente el límite del tiempo, sino el límite también del contenido que nuestros hijos también están viendo, ¿verdad? Sí. Y también pensando en que parte de los límites es también crear oportunidades para que nuestros hijos puedan tener otro tipo de actividades. Esto va para niños y para adolescentes, ¿verdad? Jóvenes también, ¿verdad? Sí. Crear oportunidades para que ellos puedan tener un esparcimiento diferente, una diversión diferente, aunque por el tiempo de la pandemia que hemos vivido ha sido un reto difícil porque todo se concentró en el hogar y en la cuestión virtual. Sí. Entonces esto realmente como Una lucha. mamás se volvió un reto enorme, pero Enorme. hay una palabra clave que tú mencionaste, el límite, ¿verdad? Los límites que nosotros debemos de establecer en casa con este asunto tecnológico Bien. y la realidad virtual que se vive actualmente. Bueno, Así. gracias, Alma. Y seguimos con estas preguntas porque hay mucho de qué hablar todavía. Y bueno, Marelvi, tal vez tú nos podrías comentar cómo orientar a los hijos que están creciendo. Esta pregunta está complicada, pero al mismo tiempo es muy, muy importante. Y quiero que tú nos digas cómo orientar a los hijos que están creciendo en un mundo influido por la diversidad de género. Este es un tema muy largo, pero quisiera que nos lo sintetizaras en unos minutitos y cuál es tu punto de vista en esto de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, precisamente yo creo que el secreto está en sumergirlos en la palabra de Dios desde que están en el vientre de la madre. Es decir, que desde bebés, desde que nazcan, ellos sepan que el hogar donde ellos están viviendo es un hogar que está basado, que cree, que vive, que tiene una dinámica basada, fundada en la palabra de Dios.
Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos pensando en Dios mismo, en lo que Dios quiere, y pensando en lo que el Salmo 111:10 dice, o Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una familia donde el temor de Jehová, el reconocimiento de que Dios es Dios, de que Dios creó hombre y mujer, creó al papá, a la mamá, y de ahí vienen los hijos, y que no hay lo que hoy el mundo está queriéndonos, no solo restregar, sino meter en la cabeza, convencer de que la diversidad de género es lo normal, es lo que uno tiene el derecho a experimentar, a expresar, a escoger. Si soy mujer, nací en cuerpo de mujer, pero yo quiero ser hombre, o nací en cuerpo de mujer, pero quiero portarme como mujer a veces, pero como hombre en otras ocasiones. Un niño que nace en un hogar fundado en la palabra no va a tener duda de que su identidad fue dada por Dios, de que si nació niño, él es niño, de que si nació niña, ella es niña. Y miren que estudiando yo, porque esta pregunta realmente era complicada, ¿verdad? Pero, ¿saben una cosa? A eso nos estamos enfrentando hoy. Yo que vivo acá en Canadá, que veo la degradación social, la deformación de los principios, de los valores, de la creación de Dios, de lo que Dios estableció. Yo digo, Señor, de veras, que estamos viviendo todos los días contra filosofías, contra mentiras, contra pensamientos que son abiertamente rebeldes y contrarios a lo que Dios estipuló, a lo que Dios creó. Entonces, leyendo al respecto, pensaba y veía yo un artículo que decía que durante la niñez, los años primeros, 1 a 4, ¿verdad? De los niños, uno tiene que enseñarles el respeto a Dios, el reconocer que Dios es Dios, que Él es la fuente de la vida y que lo que Dios hizo está bien hecho, que si a ti te hizo niño, es porque Él te quiso niño, que a ti te hizo niña, es porque Él te quiso niña, y que no hay medias tintas, que no hay que hoy quiero ser otra cosa, porque en mi mente me dice que yo soy varón y aunque mi cuerpo me diga otra cosa, yo voy a creer que soy varón. No, cuando yo al niño, a la niña, lo establezco desde el principio, en los primeros años de su vida, con esta certeza de que Dios es el que ordenó la forma de ser, él va a crecer seguro de su identidad. Y además, alegre con su identidad. Y esa es la primera, pero cuando el niño está entre los 5 y 8 años, él va a buscar sabiduría. Y la sabiduría también viene del Señor, la sabiduría también procede del Señor. Él es la fuente de nuestra sabiduría. Entonces, cuando yo como madre y mi esposo como padre acudimos al Señor en busca de sabiduría para dirigir a nuestros hijos, ellos se van a dar cuenta de que nosotros sabemos que dependemos de Él y que en su sabiduría nos hizo hombre y mujer, niños y niñas. Después vienen los niños de 9 a 11 años y ellos van a buscar la gracia. Y saben que cuando hablamos de gracia, también estamos indirectamente hablando de ser aceptados, de ser recibidos por alguien o por algo. Y la primera cosa que ellos tienen que aprender es que como hombres y mujeres hemos fallado y que la gracia viene de parte de Dios y que Dios nos va a alcanzar en su gracia como hombres y como mujeres que reconocemos que le hemos fallado y que incluso en nuestro nivel de pensamiento a veces estamos imaginándonos o coqueteando con los pensamientos del mundo, creyendo lo que el mundo nos dice de que yo puedo cambiarme mi orientación, tener otra orientación sexual y decidir por mí mismo lo que quiero ser. Y bueno, viene después en la edad de secundaria, que ellos buscan la confianza. Y por último, en la edad de preparatoria, que ellos buscan una perspectiva, es decir, su futuro. Cuando nosotros como padres hemos podido establecer en el ambiente familiar y en la convicción de hogar el respeto, la sabiduría, la gracia, la confianza y la perspectiva en un futuro fundados en Dios, hermanas,
no va a haber problema en que nuestros hijos desechen así rápido cuando filosofías tontas, huecas, vanas, rebeldes como esta de la diversidad de género venga y se les presente a ellos. Muchas gracias, Marelvi, por hacernos ver esto, ¿verdad? Las diferentes etapas que los niños van atravesando, nuestros hijos atraviesan, y el reto que tenemos me hace ver lo que tú decías al principio, permanecer firmes en los principios bíblicos, porque el mundo les va a presentar otras cosas, y hay países donde esto va más avanzado, y quizás ahorita no, quizás acá en Centroamérica no lo podemos alcanzar a ver, como por ejemplo México, Canadá, que eso está abierto totalmente, la diversidad de género, ¿verdad? En Europa no se diga, pero es algo que ataca a nuestros hijos a través de programas de televisión, a través de videojuegos, a través de todo lo que el mundo ofrece. Eso ya está inmerso, la diversidad de género. Entonces, nuestro reto como mamás, como bien lo han dicho, ¿verdad? Es permanecer firmes en los principios bíblicos y transmitirlo a nuestros hijos, ¿verdad? De lo que Dios hizo, hombre y mujer, ¿verdad? Y tenemos que ser firmes en eso. Ok, es un tema que da mucho que hablar, pero vamos avanzando en otras preguntas. Gracias, Marelvi. Y bueno, Alma, tú dinos ahora algo muy importante que también se está dando en la vida de nuestros hijos y en la cultura general en el mundo. Como madres, ¿cómo podemos nosotras cultivar la sensibilidad de nuestros hijos en un mundo insensible a Dios y a las personas, incluyendo a sus propios padres? Vemos que muchos hijos, desde niños, jóvenes, adolescentes, se han vuelto insensibles a sus propios padres y a los demás, ¿verdad? Antes era el respeto a los abuelos, ahora a los abuelos ya ni les interesa mucho. Entonces, como mamás, ¿cómo les podemos cultivar esa sensibilidad a nuestros hijos? ¿Qué nos dices en unos pocos minutos? Querida y amigas, hermanas, el amor se enseña en casa. Ahí está. Si yo he enseñado a mi hijo desde chiquito, como lo que decía Marelvi, respeto a Dios, amor a Dios, desde chiquito, eso va a seguir. Pero mis hijos tienen que ver que yo amo a Dios, que yo amo a su padre, que yo los amo a ellos. El amor se enseña en casa. Yo no tengo que esperar que mis hijas hayan aprendido a amar en la escuela o que hayan aprendido a amar en la iglesia. No, ellas fueron amadas en casa y ellas mostraron al mundo el amor que recibieron en casa a los demás. Y eso así es, hermano. O sea, si yo no le enseño a mi hijo a amar a Dios, es porque yo misma no lo estoy amando. Y sí, los hijos van cambiando a medida que ellos crecen, porque sí, están llenos de otras ideas, ya tienen acceso a otras cosas, pero si los principios fueron cimentados bien, no importa lo que venga. Ellos van a seguir amando a Dios y van a seguir amando a sus padres. El problema que tenemos es que no hemos amado a nuestros hijos como deben ser amados y no les hemos enseñado a amar a Dios como se debe amar. Entonces llegan a la universidad, llegan al colegio, los primeros años de la secundaria y con todas las locuras que viene de la adolescencia, la influencia de los amigos, entonces ya empiezan a decirte, ay mamá, es que ya las cosas de Dios, eso ya es de gente vieja, eso es mentira, porque escucharon a alguien allá. Entonces ahí es donde yo me tengo que evaluar. Yo, ¿cómo le enseñé a mi hijo a amar a Dios? ¿Cómo he amado yo a mi hijo? Para que me venga con esta malcriadeza, ¿verdad? O sea, hermanas, lo siento, el amor, usted es quien lo enseña en su casa. Usted y su marido enseñaron eso en casa. Muchas gracias, Alma, por hacernos recordar esto. La sensibilidad tiene que ver con el amor que les inculcamos desde niños y en casa, ¿verdad? Esto es muy importante porque tanto la sensibilidad a los ancianos, la sensibilidad a los enfermos, la sensibilidad del amor a las demás personas, eso debe ser un modelo en casa, como orábamos hace un rato, ¿verdad? Por ser modelos
de amor hacia nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, pues gracias. También esto nos hace pensar más en cómo debemos demostrar el amor actualmente a nuestros hijos, ¿verdad? Y si en algún momento hemos dicho, bueno, hacia atrás, vemos hacia atrás y decimos, he fallado en eso, nunca es tarde para decir, de hoy en adelante yo quiero empezar a mostrar el amor a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Esa misericordia, esa sensibilidad para que ellos puedan también ser sensibles a otros. Ok, vamos con otra pregunta, Marelvi. ¿Cómo educar a los hijos? Esto es un tema también de mucho que hablar, pero en pocos minutos. ¿Cómo educar a los hijos cuando las mamás, tanto de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, cuando las mamás ya están cansadas espiritual, emocional y hasta físicamente, ¿verdad? ¿Cómo educamos a nuestros hijos cuando las mamás ya no tenemos fuerzas? Bueno, pues aquí también el secreto que les comparto que está en Isaías 40, de 28 en adelante, dice así, rápidamente, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahí después de donde decía los jóvenes flaquean y se caen, yo pondría las mamás se fatigan y se caen, ¿verdad? Porque es la pregunta que estamos hablando. Bueno, realmente el secreto está en correr a la fuente de la fuerza y ese es solamente nuestro buen Dios. Si nos sentimos cansadas espiritual, emocional y físicamente, tenemos que correr a Dios. Ahora, prácticamente hablando, hermanos, en el asunto del hogar, no es la mamá nada más, no es la mamá la responsable. Muchas veces como que nos hemos querido echar a cuestas que la gran labor realizada en el hogar con los hijos es solamente nuestra. Y la labor es de dos, es de papá y de mamá. Están dos personas responsables de los hijos que el Señor ha dado. Por cierto, prácticamente hablando, si la mamá se está cansando físicamente, espiritualmente o emocionalmente, tiene que tomarse sus tiempos libres. Es decir, quizás darse un descanso, darse un día libre, una tarde libre, unirse a tomar el café con las amigas, inscribirse en una clase especial que la distraiga de las labores del hogar, que le permita desenfocarse por un momento de toda la carga, ¿verdad?, emocional, espiritual, física que está teniendo, o a lo mejor irse a un retiro, a un congreso de mujeres, un fin de semana con las amigas, qué sé yo. Eso fue algo que con mi esposo practicamos y él me decía, Marel, veo que necesitas un fin de semana, así es que agarra tu maletita, yo me quedo con los chicos, vete el viernes en la noche, viernes, sábado, domingo regresas y que el Señor te bendiga. Y saben una cosa, estas cargar las pilas y ese venir refrescada, era, bueno, realmente una bendición para mí, pero obviamente mi primer fuente de fortaleza, de bendición, es el Señor. Era el Señor y sigue siendo el Señor. Y por cierto, mis amadas hermanas, nosotras somos mujeres y por eso tenemos amigas y todo este asunto, pero es muy bueno, muy sano que tengamos una confidente, una amiga espiritualmente madura con la que podamos nosotros correr y hablar, ¿verdad? Cómo está nuestra situación. Decirle, sabes que necesito que ores por mí, que me apoyes porque me siento ponchada espiritualmente, me siento de capa caída, físicamente estoy cansada, estoy aburrida, me siento que estoy mal, ¿verdad? Tener una confidente así nos ayuda a tener una intercesora a nuestro lado. Y esto es muy importante, alguien que tenga la misma convicción que yo, la misma creencia en el Señor, una fortaleza que me va a levantar a mí cuando yo me sienta que voy cayendo. Hablamos hace rato del aliento, pues esto es parte del aliento, de tener a alguien a mi lado que me ayude con la lucha.
pero que no se en nos olvide correr a Dios. Sí, sí, es Susi, perdón. como tú decías, ¿no? Es el aprender a descansar, a tomarnos el tiempo de descansar, ya sea con una amiga, platicar con alguien madura que nos pueda orientar, pero el descansar sin sentirnos culpables, porque a veces de Claro. repente estamos durante el día cansadas, ¿verdad? Y los niños y todos los adolescentes nos quitan las energías y vamos a tomarnos un café, a sentarnos un café en la sala y de repente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, eso nos va creando demasiado cansancio emocional, espiritual y físico. Entonces, tenemos que aprender como mamás a descansar sin sentirnos culpables, ¿verdad? Y bueno, es algo que tenemos que retomarlo las mamás, ¿verdad? Muchas gracias por responder esta pregunta y nos deja pensando. Yo sé que aquí nuestras amigas que están escuchando este panel están pensando en todo, en la práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con las preguntas y aquí hay una pregunta para Alma. Ay, Alma, ¿cómo enfrentar la realidad de la soledad y depresión de nuestros hijos y de nosotras como mamás en medio de un mundo que nos presiona emocionalmente? Porque no vamos a negar que vivimos en un mundo que nos presiona de muchas maneras y a nuestros hijos también los presionan. Toda lo que está alrededor de ellos los presiona y muchas veces ellos caen en un tipo de depresión. Entonces, ¿cómo nosotras como mamás podemos ayudarles y nosotras mismas salir adelante cuando nos hemos sentido deprimidas quizás también? Entonces, Alma, cuéntanos qué piensas tú en unos pocos minutos, por favor. De ver, ese es otro tema grande. Y el asunto es que estamos viviendo, pues hemos estado sufriendo una pandemia, pero creo que también a la par está esa otra pandemia que tenemos de gente deprimida y de gente ansiosa, ¿verdad? Y nuestros hijos y aún nosotras mismas no estamos exentas de que nos llegue a nosotros. A veces los hijos se deprimen por muchas de las cosas que les suceden afuera de casa, pero a veces hay cosas que les suceden dentro de las casas, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a cómo ver las señales de lo que está pasando con los hijos. Yo creo que como mamá tengo que estar siempre, como dicen, ojo, ¿qué está pasando? Te veo diferente, ¿qué te está pasando? Y ahí es donde como mamás tenemos que ser un poco pues metidas, o sea, metida con el hijo, metida con la hija. Y hay hijos que se dejan con mucha facilidad, otros no. Pero para mí siempre se lo digo a las mamás, o sea, yo aprendí a ser amiga de mis hijas desde chiquitas. Entonces no me esperé a los 14, 15 años, no. Chiquitas me hice amiga de ellas. Entonces, cuando llegó la adolescencia eran mis amigas, ¿verdad? Y hoy de adultas son mis amigas, ¿verdad? Y entonces, en el sentido de poder tener la libertad de hablar, de verlas, de escucharlas, de que haya aquella comunicación. Entonces, sí, era fácil ver algunos cambios. Y si hubo situaciones, ver cómo se arreglaba esa situación lo más pronto posible. Porque los hijos, como lo dices, estamos en un mundo que nos presiona mucho emocionalmente con un montón de cosas. Y es fácil que, digamos, una señorita o un muchacho empiece a sentir en él ansiedad y empieza a sentirse ansioso por cosas, ¿verdad? Y hoy es fácil escuchar, es que tuvo un ataque de ansiedad. Y uno, ¿y qué es eso, va? ¿Qué es eso? Porque yo puedo recordar, en mi generación no escuchábamos mucho de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que esta sociedad está haciendo que tengamos un montón, que por todos lados se oye, ataque de pánico, ataque de ansiedad, y ya, entonces el muchachito, la jovencita, está yendo al médico para que le ayude con eso. Y Entonces, hay que pensar en que hay depresión no solo en los jóvenes, o sea, hay niños niños de y 5 o 6 años viviendo depresión. Entonces, exactamente. algo que tú estás mencionando, y lo quiero recalcar, es el dar la oportunidad de hablar,
¿verdad? Y ahí es donde nosotras como mamás tenemos el reto de tener que tomar el tiempo para sentarnos y escuchar, para que ellos Sí. puedan hablar. Y quizás no va a ser en Ujú. el primer momento, pero tenemos que darles el tiempo y la confianza para que ellos hablen, Hablen. ¿verdad? Aún a los niños también. Y tú dijiste ahí una cosa que muchas mamás no tienen el tiempo, porque están muy metidas en sus propias Ujú. vidas. Y sí, lamentablemente muchas mamás tienen que salir a trabajar porque si no, no se come, ¿verdad? O sea, la vida está cara también. Y vas a trabajar y encima sigues trabajando en la casa porque muchas no tienen ayuda en las casas tampoco, ¿verdad? Entonces es difícil buscar el tiempo para estar encima de los hijos. Y más, si son un montón de hijos, imagínate. Entonces hay que ver cómo Es se un la... reto. Es un reto grandísimo, pero el punto es saber conocer los estados de ánimo del hijo y cómo van las cosas, ¿verdad? Uno como mujer sabe, yo que tuve niñas, yo sabía cómo ellas iban cambiando durante el mes, ¿verdad? Los varones son otra cosa. Yo no tuve varones y yo no entiendo, no puedo entenderlas a ustedes que han tenido varones, ¿verdad? Sí entiendo lo de las mujeres, porque ahí es donde yo me tuve que meter. Es Y otro mundo, mujeres y hijos varones. el punto es que seamos sensibles a lo que está pasando con nuestros hijos, que si vemos algunas cosas de alerta, estemos ahí para Okay. buscarle la ayuda, que hable, que se exprese, pero muchas veces no va a querer decir. Y entonces es donde debemos de ir a la fuente de la ayuda, que es nuestro Dios, para ver cómo entrarle a esta cosa. Y si aún así vemos que el niño, la hija, el hijo no se abre conmigo, entonces Buscar pues ayuda. buscar ayuda. Y lo más fácil que nosotros hacemos, hermana, es llevarlo al doctor, ¿verdad? Es llevarlos al doctor para ver qué tiene. Y el doctor le hace ciertas preguntas y los doctores hoy están entrenados para saber si este niño está teniendo ansiedad, está llegando a depresión, está en un estado que va a caer en pánico. Ellos tienen sus preguntas y inmediatamente dicen, necesita esto. Y empiezan Okay. las ayudas, ¿verdad? Ahora, este es un tema también que debe de tratarse mucho en la iglesia. Nosotros cuando se nos dice, hay que llevar al hijo al psicólogo, hay que llevar al hijo al consejero. ¡Ay! Se asusta la gente. La gente se asusta. Mi hija no está loca. Mi hijo no está loca. Ujú. A mí misma, que me digan, necesitas ir a una consejera, ¿verdad? Ay, no, yo no estoy loca, ¿verdad? Entonces, hoy nos asusta eso, pero hermanas, amigas mías, hay que buscar la ayuda cuando se necesita. Cuando es Así es. necesario, hay que ir. Si no, puede ser demasiado tarde. Si no, Así es. Y no solo la ayuda para nuestros hijos, sino que también reconocer cuando nosotras como mamás necesitamos una ayuda extra para salir de la depresión o para salir de esos estados de ansiedad Ujú. que muchas veces manejamos y queremos salir solas, pero necesitamos salir a veces nosotras primero como mamás para poder ayudar también a nuestros A los hijos demás. a salir o a los demás, ¿verdad? Que están Sí. alrededor. Bueno, es un tema muy amplio, Es un pero tema muy amplio, con no se esto, puede tocar, pero hay que con buscar la esto ayuda cuando estamos, se necesite. Hay que sí, buscar la con ayuda. esto estamos solamente tocando las fibras, ¿verdad? Para pensar y pensar más. Pero gracias, Alma. Y nos quedan unas preguntas más y quisiera preguntar aquí a Marelvi. Marelvi, como madre, en la práctica, ¿cómo puedo inspirar a mis hijos para que anhelen ser padres o madres temerosos de Dios? Porque hemos estado hablando de los retos y uno de los retos que enfrentamos es que muchos jóvenes no quieren, muchas señoritas ahora tienen el temor de ser mamás. Ujú. Entonces nosotras como mamás, ¿cómo podemos inspirarlas para que ellas deseen ser mamás temerosas de Dios y a nuestros hijos varones que anhelen ser padres temerosos de Dios? Marelvi, ¿qué nos puedes decir? Pues yo creo que la palabra que sintetiza todo es ejemplo, siendo ejemplo. Y miren, pensando en el ejemplo que yo tuve en mi casa, mi padre y mi madre pusieron la estafeta muy alta, ¿verdad? Porque eran padres temerosos de Dios, padres que no solo
leían la palabra, sino que la aplicaban, la vivían, la llevaban a diario, ¿no? A veces hasta las últimas consecuencias. Y bueno, a decir la verdad, aunque la verdad va a traer un castigo, me va a hacer pagar una falta que haya yo cometido. El ver a mi padre como ejemplo, como hombre de oración, hombre de palabra, hombre de compromiso con Dios, hombre de lealtad hacia el Señor, eso a mí me hizo querer ser igual. Ver a mi mamá como una mujer esforzada, dedicada, disciplinada, que buscó antes que otra cosa honrar a Dios y honrar a su esposo, me hizo a mí querer anhelar ser una mamá así, seguir su ejemplo. Y la verdad es que yendo otra vez a la palabra, podemos pensar rápidamente, por ejemplo, en el rey David, ¿no? El rey David, que era el dulce cantor de Israel, el hombre que fue con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué tuvo de hijo? Pues a un hijo que siguió su buen ejemplo y lo que hizo fue tener un hijo lleno de sabiduría, ¿no? Salomón, el hombre más sabio del planeta. Eh, pero por otro lado puedo pensar también, por ejemplo, en Timoteo. Timoteo, que tuvo el buen ejemplo, ahí no se habla, ¿verdad?, del padre. Nunca se menciona el padre de Timoteo, pero se menciona a la abuela y se menciona a la madre, se menciona a la abuela Loida y a la madre que le instruyeron y le enseñaron y que vivieron una fe no fingida, la cual también se duplicó, se estableció en el mismo Timoteo, precisamente por el ejemplo. Y una más que pienso es en Ana. Ana, una mujer que tuvo problemas porque por una época fue estéril, fue menospreciada, fue burlada, incluso cuando ella lloraba, ¿verdad? Allá se nos narra en 1 Samuel, cuando lloraba en el templo clamando a Dios por un hijo. Ella fue aún considerada por el sacerdote como una borracha, ¿no? Entonces no solamente tenía su dolor de ser estéril, sino que también se le dijo, borracha, ve y digiere tu vino y después vente al templo, ¿no? Pero saben una cosa, el ejemplo de Ana, de una mujer que vació su corazón, dobló su corazón, su alma, la expuso delante del Señor, le dijo, aquí estoy, y esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, y Dios le dio lo que ella quería, ¿no? El hijo que ella pedía. Pero una cosa muy interesante, ella lo prometió al Señor como un hombre que iba a servir al Rey de Reyes, a Lo Dios. dedicó a Y Dios. sí, lo consagró, ¿verdad? Consagró a Samuel. Y esto nos hace pensar que, mujeres, queridas amigas, los hijos no son tuyos. Tus hijos no son tuyos. Los hijos son de Dios. Mis hijos son de Dios. Y esta preposición de habla de dos cosas. Uno, de procedencia, proceden de Dios. Y otra, pertenencia, le pertenecen a Dios. A mí solamente me fueron dados por un tiempo y, por cierto, con una gran responsabilidad. Dios puso en tus manos, mamá, material eterno. Fíjate lo que estoy diciendo, es material eterno el que Dios puso en tus manos para que tú le enseñes el camino de la vida. Y mucho dependerá del futuro de este niño, de esta niña, de lo que tú le enseñes con tu ejemplo, con tu forma de vida. Ok, gracias, Marelvi. Pensando en esta palabra clave, ejemplo. Sin embargo, me viene otra palabra que la podríamos agregar quizás, es oración también. Porque ellos nuestros hijos, nuestras hijas van a ser los futuros padres, ¿verdad? De este mundo, donde ellos tienen que inculcar a las siguientes generaciones ese temor a Dios. Y si no estamos siendo ejemplos del temor a Dios, pero al mismo tiempo en oración, clamando a Dios por nuestros hijos, constantemente, yo creo que a veces lo hacemos desde el corazón, como mamás, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos enfrentando situaciones, desde el corazón de una madre, clamamos al Señor por ellos, ¿verdad? Entonces, pero el ejemplo de temor a Dios es importante, como tú lo decías. No, Entonces, y me recuerdo, perdón, Susi, me recuerdas que precisamente una de las cosas que a mí me marcó fue ver a mi papá cuando en la media madrugada yo me levantaba al baño, encontrarlo a él
de rodillas orando por nosotros. ¿Saben qué, hermanas? Eso queda grabado en la mente de un niño. Un niño quiere copiar, doblar rodilla, llorar como lo hace el papá o como lo hace la mamá. Y esto, obviamente, vivir en oración, vivir en la palabra, esto va a marcar la diferencia. Sí, gracias, Marelvi, gracias. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta para Alma, y ya casi vamos cerrando este tiempo de panel. Vamos a seguir con preguntas abiertas más adelantito, pero ¿cómo guiar a nuestros hijos a un encuentro personal con Dios en medio de un mundo relativo, inmoral y ateo? Porque eso es lo que estamos enfrentando. El mundo es inmoral, muchos del mundo no creen en Dios. Entonces nosotras como mamás cristianas, hijas de Dios, ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos? No solamente a una vida religiosa, sino a un encuentro personal con Dios. ¿Qué nos dice Alma esto? Bueno, como ya lo venían diciendo ustedes, el ejemplo. El ejemplo es la clave aquí en todo. Y en ese sentido, mi vida es la clave aquí. Mi vida de ejemplo a mis hijos, ¿verdad? Si yo soy una verdadera hija de Dios, mi vida lo va a reflejar. Y eso es lo primero que mis hijos van a estar viendo, ¿verdad? Si yo soy una mujer que ora, que leo la palabra, que mi vida es una vida de amor a Dios, de amor al papá de ellas, de amor al prójimo, de amor a la familia, de cosas reales, ¿verdad? Digo, cosas de la vida. Entonces ellos van a decir, sí, mi mamá no solamente es una iglesiera, ¿verdad? No es alguien que solo va los domingos a la iglesia o que va a los estudios bíblicos de las mujeres que ella dice. Porque ese es el punto, mis hermanas, ¿verdad? Que a veces decimos, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero la vida diaria es otra cosa. Y justamente hace poco hablaba yo con un grupo de mujeres de eso, que lamentablemente muchos cristianos viven dos vidas, una de domingo y de actividades religiosas y otras en la casa, en su trabajo, la vida diaria, ¿verdad? Esa es otra vida. Entonces, hemos hecho esa dicotomía, por así decirlo. Hemos dividido nuestra vida en dos mundos. Y entonces, eso es lo que ven los hijos, ¿verdad? Así es, y por el ejemplo, ¿no? Como tú lo mencionabas. Y quizás para cerrar esto, porque quiero darle tiempo a Saskia, que va a continuar con algunas preguntas más adelante, solo para cerrar este tiempo, quisiera hacerles una pregunta a cada una, que en un minuto, si nos la pueden responder, ¿algún consejo bíblico, algún pasaje bíblico que ustedes quisieran mencionar ahorita como un consejo a nosotras? ¿Algún consejo bíblico para nosotras las mamás o las señoritas que quizás están aquí presentes, que en un futuro serán mamás también? ¿Qué consejo bíblico nos darían? Mencionen un versículo, un pasaje para que nosotras nos quedemos meditando en ellas. Marelvi. Bueno, yo les dejaría Tito 2, que va desde el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay aquí tanto que ver, pero yo les dejo esa palabra porque realmente, hermanas, es un reto y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mujeres conforme a esta palabra que les acabo yo de dar, de Tito 2, del 3 al 5, y quizás una que me llama mucho la atención, de aprender a amar a sus maridos y a sus hijos. Que de veras nuestros hijos nos vean cómo amamos a Dios cuando amamos a nuestro marido, que honramos a Dios porque honramos a nuestro marido, lo respetamos al Señor porque respetamos a nuestro marido. Esto es muy importante. Ok.
Gracias, gracias Marelvi por ese consejo en Tito 2, ¿verdad? Recordemos esto. Y Alma, ¿tú qué consejo bíblico nos darías? Un pasaje para recordar. Bueno, para mí un pasaje que fue clave desde que yo empecé mi vida cristiana y cuando empecé más a crecer fue la palabra que está en Salmos 37, del 3 al 5, que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deléctate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ha sido el pasaje que se hizo una realidad en mi vida y todavía sigo deleitándome en Él y encomendando a Él todas mis cosas y sé que Él va a seguir haciendo conmigo, ¿verdad? Así que ese es un pasaje que ha sido clave para mi vida, para toda mi vida. Gracias, Alma. Y yo quisiera recordar un pasaje en Proverbios 31, del 28 al 30, porque a lo mejor aquí las mamás podemos decir, bueno, yo estoy cansada ahorita y ya no puedo seguir, o tal vez he fallado, no he hecho lo mejor como mamá, pero a mí me viene un pasaje en el versículo 29 de Proverbios 31, cuando dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y quizás hemos fallado, pero delante de Dios, si lo hemos hecho con temor a Él, por amor a Dios, en la cuestión de la educación de nuestros hijos, yo sé que hemos hecho lo mejor, ¿verdad? Aunque creamos que hemos fallado, si hemos hecho las cosas delante de Dios, con temor a Él, sé que nuestros hijos en algún momento van a reconocer que hemos sobrepasado a otras mujeres. Yo creo que ninguna mamá hace lo mejor que otra, o viceversa, ¿verdad? O sea, todas las mamás tratamos de hacer lo mejor. Entonces, lo importante es reconocer que lo debemos de hacer con temor al Señor, con amor al Señor, y nuestros hijos en algún momento, ellos darán el fruto de lo que se sembró en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, yo sé que quizás habrán más preguntas, por ahí me decían que a lo mejor no habían preguntas, pero yo me quiero adelantar a una pregunta que hicieron hace algunos días o semanas. Cualquiera de las dos, no sé quién la quiera responder, va abierta la pregunta. ¿Qué podrían hacer las mamás que trabajan fuera de casa? ¿Cómo coordinar el tiempo, tanto el trabajo fuera del hogar como dentro del hogar? Porque ese es uno de los retos grandes que hay en la actualidad, mamás que trabajan fuera de casa. Entonces, ¿cómo coordinar ese tiempo para tener tiempos de calidad con los hijos y ser una mejor mamá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Y después le voy a dar el tiempo a Saskia. A ver, Marelvi, ¿qué dices tú? Yo creo que aquí es muy importante ser disciplinado, organizar bien una agenda, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ya un horario para cada cosa y sigo mi día y sigo mi tarde, mis tiempos con mis hijos, con ese horario, voy a sacarle el mayor provecho al tiempo. Pero por otro lado, está la división de las tareas en el hogar. Cuando la mamá tiene que trabajar afuera y aparte llega a trabajar a la casa, lo mejor es, aunque los niños sean pequeños, enseñarles a colaborar en las labores de la casa. Eso fue algo que hizo mi mamá. Nosotros éramos 5 hermanos y ella tenía un calendario y entonces nos tocaba ir cambiando, que si lavar platos, que si barrer, trapear, sacudir, ayudar con la lavada de la ropa. Y saben que eso además nos enseñó responsabilidad, pero además nos hacía redimir el tiempo de tal manera que mi mamá tenía tiempo para sentarse no solamente a ver nuestras tareas y ver que las hiciéramos, sino a jugar con nosotros. Y una cosa que de veras nos enseñaron y hasta el día de hoy en nuestro hogar lo hacemos es tener juegos de mesa. Nos encantan los juegos de mesa y eso fue algo que mi mamá inculcó. Excelente. Gracias, Marelvi. Voy a dejarle el tiempo a Saskia porque sé que hay algunas preguntas que están llegando ahí. Así que gracias por mi parte.
y les dejo ahí el tiempo con Saskia. Gracias. Saskia, tiempo tuyo. Gracias, chicas. Muy refrescantes sus respuestas, ¿verdad? Nos sirven a las mamás que tienen hijos de cualquier edad, definitivamente. Pero aquí hay unas preguntas. Dice la primera, ¿cómo modelar a un hijo varón si solo está a cargo de la mamá? No hay un papá presente. ¿Qué consejo le darían a esta mami? Bueno, yo creo que tal vez Marevi tenga más, pero yo creo que un buen consejo sería que busque un modelo para él, ¿verdad? Ya sea, si ella está sola, puede buscar un modelo. Puede ser, pues, tal vez el padre de ella o el abuelo del niño, del joven. Pero yo creo que es bueno que el joven tenga un modelo varón que pueda ayudarle. Y en ese sentido, la mamá debe tener la confianza suficiente para ir con esta persona y decir, necesito que tú seas el modelo para mi hijo, que pueda ser su mentor, que le ayudes. Porque sí, hermanas, es necesario que nuestros niños varones tengan un modelo de hombre en la casa. Porque he visto que muchas mamás, lamentablemente, que han criado hijos solas ellos, los muchachitos adquieren muchas de las cosas. No es que sea un homosexual ni nada por el estilo, sino que adquiere manerismos y cosas porque fue criado por una mujer, ¿verdad? Entonces, hay muchachitos que no les pasa eso porque son bien machitos desde chiquitos, pero otros no, lamentablemente, ¿verdad? Adquieren los manerismos de la mamá y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que buscarles a estos muchachos un mentor, alguien a quien ellos puedan ver como el líder masculino allí en su entorno, de su familia, alguien como parte de la familia. Claro, gracias. Bueno, voy a seguir porque ya hay varias. Dice, esta mami pide un consejo, ella está divorciada y le está tocando toda la carga, ¿verdad? De la crianza, la carga del trabajo, la educación de los hijos. ¿Qué consejo le darían para que ella pueda guiarlos y cuidarlos bien? Mari. Pues yo creo que precisamente lo último que hablaba yo, ¿no? Darles tareas, darles responsabilidades a los hijos, porque ella efectivamente está cumpliendo dos papeles, dos roles, ¿no? El de papá y el de mamá, y ella se puede quemar en el inter, ¿no? Entonces ella necesita dividir el trabajo del hogar entre los hijos, que ellos se sientan parte importante en el buen funcionamiento del hogar y que ella también se dé sus tiempos de descanso. Y fue otra de las cosas que a mí me tocó compartir hace rato. Si la mujer no descansa y se siente culpable cuando se va a descansar, ella se va a quemar, ella no va a poder. Entonces necesita darse sus tiempos y por supuesto buscar, en lo que decía Alma hace un momento, buscar un modelo varón, ¿verdad? De tal manera que en algún momento yo pueda echar la mano y decir, ¿sabes qué? Te los encargo, ¿verdad? Por favor, o sea, dame 2 horas, necesito desconectarme 2 horas, Claro. irme yo sola a caminar nada más, a tomar un helado yo sola alrededor. Pero esto ayuda y ayuda mucho. Sí, gracias, Marel. Bueno, hay una mami, ¿verdad? Que pregunta si es correcto obligar a sus hijos a buscar a Dios, ¿verdad? Menciona que en el libro de Samuel Dios se enojó con Elí por no intervenir. ¿Qué consejo le darían a esta mami? ¿Es correcto obligar a los hijos? Pues no me gusta la palabra obligar, ¿verdad? Pero creo que si mi hijo está en mi casa, tiene que obedecerme y él tiene que hacer o ella tiene que hacer lo que yo le diga que va a hacer, ¿verdad? O sea, no creemos hijos que hacen lo que les da la gana, o sea, no son absolutos, y más si yo les estoy dando de comer, les estoy dando de vestir, les estoy manteniendo, no es así. Cuando ellos ya tengan autonomía, pues es otra cosa, pero se ha dicho que mientras vivan en mi casa, vas a hacer lo que en esta casa se hace. Y ahí hasta cierto punto viene incluida la parte espiritual, ¿verdad?
El punto es, hermanas, que como muchas tal vez creo yo de las que están aquí con nosotros, llegaron al evangelio ya con los hijos grandes o con hijos en las etapas esas. La vida cambió. La vida cambió. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces en ese sentido tratar de meter a mi hijo en esta nueva vida que yo tengo? Hermanas preciosas, oración, agarrarse de la palabra y ejemplo. Que ellos vean que la mamá, si usted era una bravucona, era una pleitista, era lo que usted haya sido antes de conocer a Cristo, que el hijo, la hija vea que usted ya no es así. Y el ejemplo puede mucho más que las miles de palabras. El hijo la va a seguir si usted ve, si ellos ven en usted una vida cambiada. Hace un tiempo escuchaba yo de alguien por ahí que quiso conocer a ese Jesús que había cambiado a su esposa. Entonces, los ejemplos hacen la diferencia. Entonces, si yo empiezo no, es que hoy aquí vamos a ser cristianos y que Dios, con esa actitud, no voy a lograr nada. Ustedes que tienen hijos, díganme, a palos y más con obligación, no. El ejemplo mata, el ejemplo arrasa. Entonces, hermanas, oración, vida cambiada, y ahí va a ver, el hijo la va a seguir. Que no, yo creo que solo para completar algo que decía Alma, el problema es cuando las mamás nos hacemos de la vista gorda. Es decir, ay, es que no veo las tonterías y los pecados y las barbaridades que está haciendo mi hijo. Ese fue el problema de Lee, ¿verdad? Y lo que mencionaba la hermana que hizo la pregunta. El no señalar al pecado como pecado. Tenemos que ser muy firmes. No se trata de obligar a nuestros hijos, pero como decía Alma, bajo mi techo, estas son las reglas y así lo vamos a hacer. Entonces, mientras estés aquí, así esta es la directriz de la casa y para adelante vamos, ¿no? Y si vemos que nuestros hijos están fallando algo, solo vamos a tener autoridad para llamarles la atención cuando nosotras mismas estamos viviendo de una manera santa delante del Señor. Si no, olvídense, no vamos a lograr absolutamente nada. Así. Gracias. ¿Qué pidas? Contestaron 2 preguntas en una. Parece bien, ¿verdad? No sé si alguien más tenía alguna duda. Ya en el chat no hay dudas. Vemos que el ser ejemplo, ¿verdad? El pedir consejo, el ser firmes, han sido palabras que han sido repetidas esta noche, ¿verdad? Y realmente creo que ese es el deseo de todas. Ahorita le voy a dejar el tiempo a Ani para que ore, ¿verdad? Por lo que hemos aprendido hoy. Para que podamos aplicar, ¿verdad? Una última palabra que podamos unir a las que tú mencionaste, Aida, ejemplo firme y todo. Que no nos olvidemos de sazonar todo eso siempre con el amor, o sea, ¿verdad? El amor siempre debe de estar cubriendo todo, hermanas, o sea, que seamos esa mamá que siempre está allí llena de amor para el hijo, ¿verdad? No que le va a tapar todo, no, porque, ok, te amo, pero también yo pues pongo la disciplina aquí. Pero eso, hermana, que no se nos olvide que hay que amar a los hijos. Me gustó en uno de los, cuando estábamos orando, que cómo ama una mamá, ¿verdad? Cómo nos ama Dios a nosotros. Y en ese sentido podemos tomar el ejemplo, ¿verdad? Dios nos ama incondicionalmente, sacrificialmente, sin hacer acepciones, ¿verdad? Como somos. Entonces, ese amor, ¿verdad? Al hijo, pero a la par de decirle, cuando te portas mal, no te va a ir bien, porque yo te estoy formando, ¿verdad? El Señor me ha puesto a mí aquí para formarte y para amarte. Y en medio de eso, ahí está. Pero que no se nos olvide eso, hermanas, amarlos, ¿verdad? Por sobre todo. Es la cosa más preciosa que Dios nos ha dado y tenemos que entregárselos bien cuando ya no estén bajo nuestra tutela, ¿verdad? Solamente eso. Gracias, gracias. Gracias a las dos, realmente muy edificante.